Buenos días con todos, mi nombre es Patricia Calle Fuentes, soy psicooncóloga paliativista y el día de hoy vamos a abordar el tema de cómo abordar la conspiración de silencio. Este es un tema que verdaderamente nos, Licen, escucho mucha bulla. Licen. Listo, y ahora sí, comience. Se escucha recién. Sí, ahora sí. Ya, pero yo empiezo y usted me apaga el audio porque me retumba en el oído la bulla. Ya va 59 segundos, ya, un minuto, ya voy a apagar el audio. Buenos días con todos, mi nombre es Patricia Calle Fuentes, soy psicooncóloga paliativista y el día de hoy vamos a abordar el tema de cómo manejar la conspiración de silencio. Les presento el índice, vamos a hablar sobre un concepto básico que muchos de nosotros ya tenemos las nociones, pero para unificar conocimientos. Luego, ¿qué nos lleva a una conspiración de silencio? Los tipos de conspiración de silencio que hay, las consecuencias también que trae una conspiración de silencio. Y he visto necesario también hablar de la oportunidad que tenemos como equipo asistencial de ese primer contacto con el paciente. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da para nosotros fortalecer ese vínculo, tanto paciente, familia como equipo asistencial, y que nos va a ayudar, si en el caso encontrásemos una conspiración de silencio, cómo poder extinguirla? Luego, ¿qué hacer? Como les mencioné, ¿qué hacer para extinguir la conspiración de silencio netamente? Y las conclusiones. Bien. Hablamos de conceptos básicos. ¿Qué es una conspiración de silencio? Es el acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, amigos y o profesionales de alterar la información que se da al paciente con el objetivo de poder ocultar el diagnóstico y o pronóstico y o la gravedad de la situación en la que se encuentra el paciente. Ahora, nos encontramos escenarios donde es probable que el paciente conozca o bien pueda intuir sobre su situación de terminalidad, pero no lo expresa. Si bien es cierto, todos los pacientes tienen derecho a saber sobre su enfermedad, pero también debemos de considerar quiénes son aquellos que no desean o no quieren saber su condición clínica. Tenemos un esquema aquí al lado izquierdo, donde vemos cómo la dinámica familiar, cómo el sistema familiar protege al paciente. ¿Para qué? Para que este paciente en el proceso, para que mi familiar en el proceso logre una adaptación a su condición clínica, pero que en este camino, obviamente el impacto emocional es tan fuerte que nos asusta, nos atemoriza como familia. Entonces evitamos decir la verdad. Y es el flujo básicamente que nos lleva a que iniciemos en conspiración y no seamos claros ni con los diagnósticos ni con los pronósticos. Con esto, ¿qué es lo que queremos darnos cuenta o qué es lo que debemos identificar? Que si bien es cierto hay una conspiración de silencio, no solamente es porque de repente subestimemos al paciente o traiga un historial de repente que amerite, sea por de repente problemas dentro de la dinámica familiar o algún problema en el campo, en el área psicológica, sino es que hay un trasfondo de temor de la familia. Una familia que no encuentra recursos emocionales para poder contener al paciente al momento de que se entere de cuál es su condición. ¿Qué nos lleva a una conspiración de silencio? El deseo de proteger, como les mencionaba anteriormente, de proteger al enfermo, de protegerlo del impacto emocional, de la información que va a recibir y poder evitar un sufrimiento. Lo decimos muchas veces innecesario, porque ¿para qué decirles? ¿Para qué ahondar en más dolor
basta con lo que están viviendo. Nos lleva también a una conspiración la necesidad de autoprotección, tanto del profesional como de la familia, por las dificultades posiblemente de enfrentarnos con reacciones emocionales del paciente y no tener de repente los recursos para poder manejarlo. ¿Cómo queda ese paciente? ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Cómo lo consolamos? También la dificultad de los profesionales para poder transmitir este tipo de información, ligado con la falta de formación específica sobre el tema. Esto es algo que a medida de las formaciones que vamos teniendo nos vamos fortaleciendo. La misma práctica clínica también nos ayuda a poder tener mayor experiencia en esta intervención, a poder interactuar con el equipo multidisciplinario y encontrar recursos que puedan favorecer al paciente y a la familia, que nos puedan favorecer en tener una comunicación clara y asertiva. Nos lleva también a una conspiración de silencio. En el campo profesional, de repente, como asistenciales, la dificultad de establecer los pronósticos precisos. Como personal de salud también, este sentimiento de fracaso puede ser tanto para el médico o para cualquier otra especialidad que no pueda responder a las necesidades o no pueda plantear una terapéutica curativa al paciente. Eso también a veces nos conlleva a que podamos nosotros como equipo asistencial ahondar también o caer en una conspiración de silencio. Las creencias propiamente generalizadas, como el que decir la verdad vas a quitarle, vas a matar las esperanzas que tiene el paciente, y esto puede acelerar su muerte. Lo lleva a tener tal depresión que obviamente no va a poder sobrellevar, no va a lograr una adaptación a una nueva condición clínica, no va a llegar a una adherencia a la terapéutica paliativa. Pero sin embargo, también es necesario saber qué pacientes, o es necesario identificar qué pacientes desean conocer sobre su estado y por qué la familia de repente en esa primera entrevista con nosotros nos dicen no hemos acordado no decirle nada a nuestro paciente. De repente hubo una previa planificación, hubieron previos acuerdos, hubieron pactos de silencio. El tema tabú también, el tema de la muerte. Esto genera también mucha vulnerabilidad y fragilidad emocional, tanto en el paciente como en la familia. Nosotros mismos, cada vez que llegamos a los domicilios, cuando nos presentamos con un paciente que recién ha sido derivado a nuestra unidad y encontramos de que el paciente ya tiene un mal pronóstico, el tener que abordar el tema sobre un duelo anticipado puede generar también rechazo de la familia, porque no tiene los recursos, no se sienten en la capacidad emocional para poder hablar sobre su dolor. Les mencioné que vamos a hablar sobre los tipos de silencio, conspiración de silencio. Tenemos el adaptativo y el desadaptativo. Decimos que es una conspiración de silencio adaptativa en la cual el paciente no nos va a hablar, niega, evita o parece que no deseara saber nada sobre su condición. Va a aparecer de la necesidad de tiempo que tiene el paciente para procesar lo que está pasando. Muchas veces no nos va a detallar lo que sabe, pero induce o nos realiza preguntas o hace comentarios que nos orientan a intuir que sabe, pero no nos pregunta, ¿no? Poco a poco va buscando la manera como ir de repente obteniendo información
como las personas con las que encuentra de repente mayor confianza, puede ir realizando preguntas de manera que pueda ir conociendo sobre su condición. Y las desadaptativas, cuando la familia o profesionales de la salud no informan al paciente. A pesar de que el paciente desea saber la información sobre su diagnóstico, su pronóstico. Y el trasfondo de todo, la justificación, es la protección, evitar el sufrimiento y la angustia del paciente. ¿Cómo nos vemos en esos? ¿Cuántos de nosotros encontramos estos escenarios? Muchas veces ingresamos a la habitación del paciente, ¿no? Y a nosotros nos dice, yo creo que algo está mal en mí. Creo que la enfermedad ha avanzado, ¿no? Entonces como que nos va dejando una ventanita, pero que es necesario saber cómo poder trabajar en cada una de las sesiones y poder extinguir la conspiración de silencio. ¿Cuáles son las consecuencias de la conspiración de silencio con el propio paciente? Si hablamos netamente del paciente, es una pérdida de autonomía respecto a su salud. No participa, no decide sobre lo que desea y no desea, sobre los procedimientos que desea o no desearía que le hagan a futuro. Hay frustración en él, hay aislamiento social porque no se siente en la libertad de comunicarse, no tiene la apertura para poder dialogar sobre sus miedos, sobre su diagnóstico, sobre los pronósticos, sobre ese sufrimiento, a un escenario final que le causa miedo, dolor, tristeza y es más, de repente le trae al recuerdo pérdidas pasadas. Pérdida de satisfacción ante necesidades espirituales. Empezamos, ¿no?, internamente en esta rencilla, el por qué a mí. No encuentro gratificación cuando busco consuelo en mi fe o busco cobijarme en mi fe. No doy la apertura para que las personas de mi entorno puedan acercarse a mí y puedan hablarme con claridad sobre lo que yo siento, sobre lo que deseo. ¿Cuáles serían las consecuencias con el sistema familiar? El bloqueo de comunicación. Y eso encontramos familias donde nos están esperando en la sesión familiar 10 hijos. Y en algunos de los casos sí, todos llegaron a un acuerdo y no desean decirle a papá o a mamá cuál es su condición. O no desean hablar sobre la enfermedad para que no sufra. ¿Y qué ocurre cuando por ahí hay uno y nos escucha y empieza a hacernos preguntas y quiere abordar más el tema de una planificación anticipada? En la familia altera el afrontamiento de la muerte. No se habla en casa de la muerte, está prohibido. No. Son temas que no los vamos a tocar. No se habla del cáncer, no se habla de la muerte, no se habla de la enfermedad. Todos estamos sanos, todos nos vamos a recuperar. Vas a volver a caminar, te vas a ir recuperando poco a poco. La alteración para la toma de decisiones entra en esta disyuntiva. ¿Qué procedimientos sí, qué procedimientos no? Entran estas fricciones y a veces llegan a destruir muchas veces los vínculos familiares. Llegan a generar tantas fricciones que la familia empieza a alejarse y sufre. Hay mayor sufrimiento en la dinámica familiar y el paciente no es ajeno a ello. Con el equipo asistencial, nuestro desgaste por empatía, nuestro agotamiento mental, emocional, porque llevamos y encontramos familias con tanto dolor
pero que no encuentran recursos o no tienen recursos emocionales para poder trabajar en ello. Y nos preocupa cómo van a acompañar a nuestro paciente, cómo van a lograr una adherencia farmacológica, cómo vamos a poder controlar síntomas. Si ni siquiera podemos hablar con claridad al paciente para que nos diga cuáles son los síntomas que le generan mayor disconfort. Les hablé hace un momento sobre la oportunidad de ese primer contacto con el paciente y con la familia, porque es un escenario tan rico para nosotros, para la continuidad y el acompañamiento con ese paciente. Desde el primer momento debemos tener una comunicación clara, tanto médico, paciente y familia. Y aquí ingresan muchos factores cuando hablamos de comunicación clara. Comunicación clara, poder identificar cuál es el nivel cultural de la familia y del paciente, que me puedan entender, que hay una retroalimentación al final y yo sepa al momento de retirarme que comprendieron cuál era de repente el uso de los fármacos, cuál es la finalidad de la unidad de cuidados paliativos, cuál es el temor que sienten al ver nuestra presencia. Desde el inicio el paciente debe estar informado de su enfermedad y decidir quién en su entorno lo apoyará y lo acompañará. Claro que en un escenario de mayor complicación o en un escenario más álgido, los cuidados paliativos nos llevan a poder hablar sobre una planificación anticipada, sobre también abordar el tema de duelo anticipado. Pero si tuviésemos esta apertura con nuestros pacientes desde que de repente ya estamos dando una orden para descartar ciertos diagnósticos, también ya nos da la oportunidad de que este paciente se sienta confiado y tenga la apertura de poder preguntar, no solamente que se quede con el miedo de lo que no quiere que aparezca. Entonces, nuestra labor es poder brindar ese consuelo, poder brindar una información clara. Otra vez. No sé cuál es la conexión. Sí. ¿Nuestra? Sí. Tiene que subir aquí. ¿Y eso no es? ¿Por qué es así? Esto. Ahí está. No. Nada. ¿No es tu celular? No tiene internet celular. Compasiva me va a ayudar de mucho. Ahora
Vamos a hablar sobre cómo poder extinguir una conspiración de silencio. Vamos de por sí a la práctica. El primer escenario que nosotros tenemos para poder extinguir una conspiración de silencio es el encuentro con la familia, es la entrevista con mi familia. Los escenarios son así. De repente en mi práctica, mi flujo es el siguiente. Yo llego y si bien es cierto, sí, me presento, pregunto por mi paciente, pero ese momento donde tengo al familiar que me está recibiendo, me abre un escenario para que me comente cuál es la realidad de esa familia, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quiere decirme de su paciente antes de que yo pase a esa habitación. El presentarme como parte de la unidad de cuidados paliativos no quiere decir que llego a decirle que no hay más esperanzas, que llego a decirle palabras textuales. Usted ya sabe cuál es el pronóstico. Usted ya sabe lo que tiene su paciente. Le queda poco tiempo. Es un paciente terminal. Y no porque el término, no porque la manera que nosotros tengamos desde la parte clínica de poder hablar sobre la real condición del paciente, haga de que nosotros endulcemos o que nosotros embellezcamos ciertas palabras. Es ese momento en el cual, si bien es cierto, tengo que hablar con la verdad, pero me muestro empático. Siéntese. Antes de conocer a su familiar, coménteme usted cuánto sabe, cuánto conoce, qué es lo que ustedes le han dicho. Transmitir mensajes de esperanza. Si bien es cierto, el equipo de cuidados paliativos no puede hablar de curación, pero sí podemos presentar a la familia la oferta de un acuerdo, de un adecuado control del dolor y alivio de los síntomas, del mantenimiento que podemos brindarle al paciente, además del acompañamiento por parte del equipo durante el proceso de agonía. Nos gustaría que hoy por hoy sea también, ¿no?, un cierre de duelo total, pero bueno, lo ideal sería que también, ¿no?, después de que el paciente fallezca, se brinde ese soporte a la familia. Respetar en todo momento las decisiones que tome el paciente. Si el paciente ha llegado a poder externalizar cuáles son sus voluntades o qué es lo que desea conocer de su enfermedad o qué no desea conocer, es momento para poder respetarlo y traerlo al presente con todo el contexto familiar que va a estar a su entorno. Mantener una actitud empática con el paciente y la familia. El que yo busque una aceptación de la familia no quiere decir que en esa primera sesión lo que yo les digo tiene que quedar claro en el aspecto de que me comprendieron así, me comprendieron que el paciente está en agonía. Sí, comprendimos que el paciente puede fallecer en cualquier momento. Muy bien, pero también estas palabras cálidas en las cuales como equipo asistencial los hemos acompañado, ¿no? Y estamos aquí para brindarles la tranquilidad, les vamos a dar los recursos para que el paciente no sufra, ni ustedes como familia se queden con esta sensación de dolor y sufrimiento de él. No engañarles ni mentirles. De lo contrario, vamos a perder la confianza en el equipo. Hola amigo, coméntame, amiguito. Es que estaba bajo en oxígeno. No engañar y mentir de repente también es un atrevimiento cuando como parte del equipo asistencial podemos decir le queda hoy día le quedan 2 horas o en 3 horas de repente puede fallecer. Es algo que se los menciono porque encontramos a familias tan frágiles
y que nos mencionan esas últimas frases del médico. Llegamos para trabajar las sesiones de duelo y nos dicen, pero el médico vino hace un momento y nos dijo que en 2 horas fallecía. Entonces, yo he llamado a mi hermano para que venga. Y ya pasaron las 2 horas y me dicen de que yo he sido la que he dicho de que magnifico todo lo que el médico me transmite, en vez de poder brindarle un soporte emocional a esa familia para que canalice, o ese familiar para que canalice la información con el resto de familia. Lo que hago es generar fricción, genero una crisis dentro de la dinámica familiar que ahonda con el dolor y la tristeza de la pérdida que se va a dar en ese momento, ¿no? O en el transcurso del día. Entonces tengo que tener una comunicación clara, tengo que tener una actitud empática, no me puedo atribuir a dar tiempos, porque lo que para mí podría ser, ese familiar está tan necesitado de controlar tiempos para continuar con su ser querido ahí al lado, que esos tiempos los toma con exactitud y agobia a toda la familia. La información sobre la terminalidad del paciente se va a dar de manera progresiva, partiendo de lo que conoce o sabe el paciente y lo que desea saber. Por ejemplo, en una primera visita, de repente, claro, la indicación está de que la interconsulta se realiza por una necesidad de abordaje en conspiración de silencio. Pero no es que yo voy a llegar a esa primera cita a esa primera atención y de todas maneras voy a extinguirla. Esto es de manera progresiva y es de manera en la cual también el paciente nos permite o nos brinda la apertura para abordar el tema. El paciente por un lado y la familia por otro. Si yo encuentro, hace un momento les mencioné, nosotros vamos a trabajar con el dolor de la familia. Ese dolor propio de cada uno en su rol de hijo, de padre, de abuelo, de esposo, que nos va a permitir darle recursos para que volteen y vean a su paciente y podamos trabajar, extinguir esa conspiración de silencio de manera muy prudente y con mucho tino cuando tengamos que informar al paciente sobre su condición. Pero ya la familia confía en nosotros, sabe que cuidamos de él, sabe que no somos ajenos a que va a llorar, que no somos ajenos a que probablemente le genere un impacto esa noticia. O de lo contrario, darle la tranquilidad de que el paciente ya conocía y que simplemente ha sido el temor de ellos lo que los ha llevado a una conspiración del silencio. Mostrarle a la familia con ejemplos de situaciones cotidianas que el paciente ya tiene alguna idea de la enfermedad, ha progresado, incluso ya presiente la muerte. Un recurso que nosotros en las entrevistas psicológicas o en las sesiones también utilizamos es el ciclo de vida en el que se encuentra el paciente. Obviamente duele llegar y de frente, ¿no? Que alguien me diga que tengo un mal pronóstico o ya no pueda tener un tratamiento activo de la parte oncológica. También, obviamente, estas situaciones que el paciente va a ir presentando durante el progreso de la enfermedad, tenemos que ir diciéndolos poco a poco. ¿Y por qué me respaldo mucho en el ciclo de vida? Porque tenemos adultos mayores que no aceptan ser adultos mayores y creen de que la sintomatología que presentan es pasajera. Entonces yo no voy a ir de lleno a hablar sobre el diagnóstico y el pronóstico. Yo tengo que empezar a hablar con ese adulto mayor desde su condición clínica, desde los recursos que su organismo tiene para poder encontrar un tratamiento o poder ir a hablarle de un diagnóstico que le genera cierto malestar.
Entonces tengo que estructurar mi intervención, no puedo ir bruscamente. Realizar dinámicas en conjunto con el paciente y la familia que refuercen la importancia y la trascendencia del uno en el otro. Las sesiones familiares nos ayudan mucho. Técnicas de circularidad en la sesión familiar, que cada uno se ponga en el lugar del otro. ¿Cómo crees tú que él se siente? ¿Cuáles crees tú que sean sus dudas? Ayudar en las manifestaciones de condiciones físicas y emociones que expresen despedida y afecto. Y por qué no, también favorecer lo que es el duelo anticipado. Voy a mencionarles unas 4 conclusiones que creo que nos van a ayudar mucho para poder comprender lo referente a lo que es el abordaje en conspiración de silencio. Primero, para que podamos extinguir una conspiración de silencio, requiere de constancia y perspicacia de todo el equipo paliativo, porque desde el momento que identificamos que hay una conspiración de silencio, tenemos que en cada una de las visitas poder ir identificando cuáles son los miedos, qué atemoriza ese paciente, cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes. Bien, para poder dar respuestas y poder dar la tranquilidad a esa familia que nuestra intervención con su paciente le va a poder brindar esa información y despejar las dudas que tiene de una manera prudente, con mucho tino, con mucha empatía. No estamos para ahondar en dolor, estamos para aliviar, para generar consuelo, para acompañar. La conspiración de silencio no debe convertirse en un enfrentamiento con la familia del paciente. No es que yo llegue y le diga, el paciente tiene el derecho de saber. Claro que sí, tiene el derecho. Pero no debo ir de una manera tan frontal sin escuchar a esa familia, sin escucharlos cuáles son sus miedos, por los que prefieren callar, por los que prefieren evitar informar al paciente. ¿Se le debe informar al paciente la verdad sobre su enfermedad? Sí, así lo desea. No puedo ir prepotentemente a decir, se le dice porque se le dice. Y bueno, hay todo un contexto también que necesitamos evaluar en el paciente, que esté en las condiciones mentales para poder recepcionar la información, ¿no?, de manera adecuada. Y por último, la llegada del paciente a la unidad de cuidados paliativos no debería ser tardía, de manera que el equipo multidisciplinario trabaje ampliamente con el paciente y familia. Creo que esto cada uno de nosotros ya lo vamos trabajando en nuestras unidades y vamos ahondando en esta formación que necesitamos cada uno de nosotros en las especialidades que llevemos, en el rol que nos corresponda desempeñar en el equipo multidisciplinario, para poder brindarle al paciente verdaderamente un trato humano, un trato cálido, un trato compasivo, y poder alejarnos de prejuicios. La dinámica familiar es muy variada, pero si hay algo que he podido aprender en el tiempo que llevo realizando atención en domicilio con pacientes oncológicos y no oncológicos, es respetar el sistema familiar. Yo puedo tener la formación, puedo tener los estudios, soy la profesional, pero en una atención domiciliaria debes respetar que esa familia te está abriendo la puerta de su casa. Hay una necesidad de atención, sí, pero al abrirte esa puerta te está abriendo también la historia familiar. Entonces debemos también
Aceptar eso con responsabilidad. Que cuando nosotros nos retiremos de ese hogar, nos dejemos una familia más angustiada, nos dejemos una familia de repente sin esperanzas, que sepamos identificar necesidades para poder generar consuelo y compañía. Es lo que puedo explicarles o puedo comentarles de la experiencia que llevo. Siempre les recalco de que los cuidados paliativos o en la formación de cuidados paliativos, si bien es cierto, hablamos de mucho dolor, pero en la práctica, día a día recibimos dolor tanto de la familia y del paciente. Y nosotros mismos también nos llevamos ese dolor a casa, nos llevamos ese dolor y a veces hacemos hasta contratransferencia con otros escenarios que de repente nos traen al presente situaciones familiares. Pero necesitamos formarnos y buscar también, como profesionales de la salud, recursos desde la parte emocional, acudir, si es preciso, sesiones terapéuticas que me permitan canalizar o trabajar con mis propios miedos. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por la invitación. Tengan todos muy buen día. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.